Después de revisar la nueva estructura operativa, hemos decidido que tu puesto ya no es necesario. Marisa Quintanilla, de Recursos Humanos, lo dijo con la misma voz monótona que usaba para los recordatorios de prestaciones. Por un segundo, pensé que la había entendido mal. Miré a través de la mesa de juntas de cristal a Bruno Salinas, nuestro recién ascendido director de operaciones. Él no se veía incómodo. Se veía complacido. ¿Mi puesto?, pregunté. Toda tu función, Raquel, dijo él. Nos estamos moviendo en una dirección más eficiente. Mi nombre es Raquel Bernal. Tenía 46 años y había pasado 17 años en Sistemas Empresariales de Monterrey, una empresa de gestión de telecomunicaciones que daba servicio a hospitales, hoteles, despachos de abogados y bancos regionales. En menos de 10 segundos, habían reducido todo eso a una carpeta con mi nombre. Si alguna vez te han llamado reemplazable después de darle a una empresa tus mejores años, quédate conmigo. Bruno no tenía idea de lo que había desencadenado. Marisa empujó la carpeta hacia mí. Adentro había un aviso de terminación de contrato, un resumen de finiquito y un acuerdo de liberación marcado donde quería mi firma. Tu computadora portátil, tu teléfono y tu acceso al edificio serán desactivados dentro de 1 hora, dijo ella. Seguridad te ayudará a recoger tus cosas. Miré a Bruno. La migración de Grupo Médico San Ángel de esta noche empieza a la medianoche. ¿Estamos al tanto? Esa respuesta me heló más que el despido. No porque el proyecto fuera imposible, sino porque yo sabía cuántas piezas sin resolver se escondían detrás de la expresión segura de Bruno. Ninguna de ellas era menor. Grupo Médico San Ángel era nuestro cliente más grande. A la medianoche, estaba programado que 140 clínicas se mudaran a una nueva red que involucraba varios proveedores, circuitos de respaldo, enrutamiento de emergencia y una renovación de 5 años por un valor de casi 315 millones de pesos. Yo había pasado 9 meses preparándola. ¿Quién va a dirigir la transición?, pregunté. ¿Tadeo? Tadeo Navarro tenía 28 años. Había trabajado en Sistemas Empresariales de Monterrey durante 8 meses y nunca había dirigido una migración de proveedores en vivo ni negociado una reversión de emergencia. Bruno se recargó en su silla. El nuevo portal contiene tus flujos de trabajo. Tadeo tiene tus archivos. El equipo ya no necesita depender de los hábitos personales de una sola persona. Hábitos personales. Así le llamaba él a 17 años de relaciones, juicio en crisis y saber qué ejecutivo proveedor contestaría a las 2 de la mañana. Podría haber discutido. Podría haber enumerado cada advertencia que había enviado esa semana, pero la cara de Bruno me dijo que la decisión se había tomado mucho antes de que yo entrara a la sala. Así que tomé la hoja de acuse de recibo. Confirmaré que recibí esto, dije. No firmaré el acuerdo de liberación hasta que mi abogada lo revise. La expresión de Marisa se tensó. Es un acuerdo estándar. Entonces una revisión estándar no debería ser un problema. La sonrisa de Bruno desapareció. Esa fue su primera sorpresa. Firmé únicamente el recibo y caminé de regreso a mi oficina con un guardia de seguridad detrás de mí. La gente levantaba la vista mientras yo pasaba. Algunos parecían confundidos, otros desviaban la mirada. Mi escritorio contenía 17 años de cosas pequeñas, la foto de mi hija, tarjetas de agradecimiento y una campana de latón que mi equipo tocaba cada vez que salvábamos una cuenta importante. Empaqué todo en una sola caja. Mientras las puertas del elevador se cerraban, mi teléfono de la empresa se encendió con 3 mensajes de Tadeo. ¿Conoces el código de aprobación de emergencia? ¿Quién es el contacto de escalamiento del proveedor de la región norte? ¿Puedes llamarme antes de irte? Apagué el teléfono en el estacionamiento. Mi teléfono personal vibró. El mensaje era del director de información de Grupo Médico San Ángel. Raquel, ¿por qué alguien más está aprobando la transición de esta noche? Fue entonces cuando entendí que Sistemas Empresariales de Monterrey no solo me había despedido. Habían despedido a la única persona en el edificio que sabía en cuánto peligro estaban ya. 17 años antes, Sistemas Empresariales de Monterrey no se parecía en nada a la empresa que me escoltó a la salida. Me uní cuando tenía 29 años, recién divorciada, criando a mi hija Emilia e intentando evitar que nuestras vidas se desmoronaran.
Sistemas Empresariales de Monterrey tenía menos de 40 empleados. Empecé como coordinadora temporal de servicio al cliente, respondiendo quejas de facturación en una oficina estrecha arriba de una imprenta. Necesitaba seguro médico. Necesitaba un sueldo fijo. Sobre todo, necesitaba demostrar que podía construir una vida estable para mi hija. Teodoro Salinas, el fundador de Sistemas Empresariales de Monterrey, me entrevistó en persona. Cuidamos a los clientes, me dijo. Y cuidamos a las personas que cuidan a los clientes. Le creí. Al principio, mi trabajo era sencillo. Corregía facturas, rastreaba fechas de instalación perdidas y llamaba a los proveedores cuando los clientes estaban atrapados en líneas de espera interminables. Pero yo era buena escuchando lo que la gente no decía. Un cliente enojado a menudo estaba asustado. Un representante de proveedor terco usualmente necesitaba la documentación correcta. Un circuito retrasado podía arreglarse más rápido si sabías que director regional podía aprobar una excepción. En 3 años, ya manejaba nuestras cuentas más difíciles. En 7, ya capacitaba a nuevos coordinadores. Para el 10º año, los clientes principales preguntaban por mi nombre. Ese éxito vino con un costo que seguí fingiendo que era temporal. Me perdí 2 de las presentaciones escolares de Emilia porque los sistemas de los hoteles se caían antes de los fines de semana festivos. Cancelé un viaje familiar después de que un banco regional descubrió que 40 sucursales tenían los números de emergencia equivocados. Una noche buena, un equipo de construcción cortó una línea de fibra óptica que daba servicio a la red de un hospital. Pasé 11 horas en la mesa de mi comedor coordinando proveedores mientras la cena se enfriaba. Emilia tenía 14 años entonces. Se quedó en el umbral de la puerta y preguntó, ¿vas a regresar a la cena de Nochebuena? Solo 20 minutos más, le dije. Era casi medianoche cuando cerré la computadora portátil. Años después, cuando Emilia voló a casa desde la universidad, la dejé esperando en el aeropuerto porque estaba atrapada en una llamada de conferencia nocturna. Nunca me gritó. Eso casi lo hacía peor. Me seguía diciendo a mí misma que el sacrificio significaba algo. Cada vez que Sistemas Empresariales de Monterrey crecía, Teodoro elogiaba mi trabajo. Me decía que los clientes se quedaban porque confiaban en mí. Decía que la directiva estaba discutiendo un puesto de vicepresidenta, pero el momento nunca era el adecuado. Un año, la empresa se estaba expandiendo demasiado rápido. Al siguiente, los presupuestos estaban apretados. Luego Bruno comenzó a asistir a las reuniones ejecutivas. Bruno era el yerno de Teodoro. Tenía trajes caros y una habilidad impresionante para repetir las ideas de otras personas como si él las hubiera inventado. Usaba mis números de retención en las presentaciones de la junta directiva. Bajo el cargo de mi equipo, las pérdidas de clientes habían caído un 32%. Bruno llamaba a eso prueba de su estrategia de modernización. Rara vez me invitaban a la sala donde él lo presentaba. Usualmente, yo estaba afuera arreglando los problemas que protegían esos números. Nuevos ejecutivos llegaron con salarios más grandes y títulos que me habían prometido durante años. Mi sueldo aumentaba lentamente, justo lo suficiente para evitar que yo tomara una decisión. Sabía que me pagaban de menos, pero irme se sentía peligroso. Mi madre viuda dependía de mí para su renta y gastos médicos. Emilia había sido aceptada en un costoso programa de posgrado. 12 coordinadores confiaban en mí para protegerlos de fechas límite imposibles y directivos enojados. Pensé que quedarme era responsable. Lo que no entendí fue que la lealtad puede convertirse en miedo usando un nombre respetable. Luego, Teodoro sufrió un derrame cerebral leve y se retiró de las operaciones diarias. Bruno tomó el control rápidamente. El lenguaje cambió primero. Los clientes se convirtieron en unidades de ingresos. La experiencia se convirtió en costo heredado. Los problemas que requerían criterio se convirtieron en recuadros de colores en los tableros de control. Él recortó la capacitación, impulsó la automatización y despidió a cualquiera que lo cuestionara. Vi lo que estaba pasando. Simplemente creí que mi historial con la empresa me protegería. Después de todo, yo había respondido cada llamada de emergencia. Había salvado contratos, capacitado equipos y llevado responsabilidades mucho más allá de mi puesto. Pensé que 17 años me hacían estar segura.
Bruno pensó que 17 años me hacían costosa. Lo que ninguno de ellos entendió fue que Sistemas Empresariales de Monterrey no había eliminado un puesto obsoleto. Habían eliminado a la mujer que discretamente había diseñado casi todos los procesos que evitaban que sus clientes más grandes se fueran. Mi puesto era directora de continuidad del cliente. Pero ni siquiera eso explicaba lo que realmente hacía. Sistemas Empresariales de Monterrey le vendía una promesa a sus clientes. Sin importar cuántas compañías telefónicas, proveedores de Internet, vendedores de equipos o proveedores regionales estuvieran involucrados, Sistemas Empresariales de Monterrey les daría un punto de contacto confiable. Eso sonaba simple en una presentación de ventas. En la vida real, era un caos. Un hotel podía tener un proveedor para Internet, otro para servicio de voz, un tercero para circuitos de respaldo y un cuarto manejando las líneas de emergencia. La clínica de un hospital podía perder acceso porque un proveedor culpaba al otro mientras ambos esperaban un papeleo que ya se había enviado. Un reporte de soporte normal podía quedarse sin tocar durante 6 horas. El gerente de una clínica con pacientes esperando no podía permitirse 6 horas. Ahí era donde entraba yo. Durante más de una década, construí lo que se convirtió en el marco de continuidad del cliente de Sistemas Empresariales de Monterrey. Incluía niveles de interrupción, calendarios de renovación, listas de verificación de lanzamiento, reglas de escalamiento, procedimientos de disputas de facturación y pasos exactos para notificar a los ejecutivos durante una falla grave. La empresa era dueña de esos documentos. Nunca los escondí. Capacité a las personas para usarlos. Los actualizaba. Me aseguraba de que cada proceso tuviera un respaldo. Pero una lista de verificación no podía explicarlo todo. Podía decirle a Tadeo que llamara a la mesa de ayuda de emergencia de un proveedor. No podía decirle que la mesa de emergencia no tenía autoridad después de la medianoche o que el director regional contestaría únicamente si la solicitud incluía los números de identificación correctos de los circuitos y un plan de reversión. Podía mostrar el nombre de un contacto del proveedor. No podía recrear la confianza construida después de años de conversaciones honestas, negociaciones justas y emergencias manejadas sin culpas públicas. Los directores de los proveedores contestaban mis llamadas porque nunca les hacía perder el tiempo. Los clientes me hablaban de nuevas ubicaciones meses antes de que se firmaran los contratos porque me confiaban planes delicados. Mi equipo sabía qué formulario abrir. Yo sabía por qué existía el formulario, que había fallado la última vez y qué excepción podía ahorrar horas. Esa diferencia había protegido a Sistemas Empresariales de Monterrey más veces de las que Bruno jamás entendió. Cuando un despacho de abogados se enfrentó a una fecha de apertura perdida, encontré la orden del proveedor sin firmar antes de que alguien se diera cuenta. Cuando la línea de respaldo de un banco reprobó una auditoría, logré que la corrigieran antes de que regresaran los inspectores. También construí un mapa de riesgos para nuestras cuentas más grandes. Rastreaba fechas de contratos, problemas de servicios sin resolver, relaciones ejecutivas, disputas de facturación y el punto exacto en el que un cliente frustrado podría decidir irse. En la cima de ese mapa estaba Grupo Médico San Ángel. El grupo operaba 140 clínicas en varios estados. Sistemas Empresariales de Monterrey manejaba su voz, datos, llamadas por Internet y conexiones de respaldo. Su renovación de 5 años valía casi 315 millones de pesos. La migración de medianoche no era solo un proyecto técnico. Era la prueba final antes de que Grupo Médico San Ángel decidiera si renovaba. Yo había pasado 9 meses coordinándola. Teníamos 6 proveedores, 47 órdenes de servicio separadas, cientos de registros de circuitos y un plan de reversión por fases en caso de que alguna ubicación perdiera tanto el acceso principal como el de respaldo. 3 veces le advertí a Bruno que Tadeo no estaba listo para dirigirla solo. 3 veces trató mi advertencia como una queja personal. Bruno creía que el nuevo portal había capturado todo lo importante. Les ordenó a mis coordinadores que subieran cada lista de verificación, lista de contactos y línea de tiempo. Luego le dijo a la junta directiva que Sistemas Empresariales de Monterrey había eliminado lo que él llamaba dependencia de una sola persona. Lo que no les dijo fue que yo había estado corrigiendo el portal todos los días. Los nombres de los proveedores estaban desactualizados. Los números de cuenta estaban vinculados a las ubicaciones equivocadas. Los avisos automáticos contenían tiempos de activación incorrectos.
Atrapé esos errores antes de que los clientes los vieran porque conocía las cuentas lo suficientemente bien como para reconocer cuando algo se veía mal. Tadeo veía reportes limpios y asumía que el sistema estaba funcionando. No sabía que yo era la razón por la que se veían limpios. Y nunca me había vuelto irreemplazable a propósito. No guardaba contraseñas secretas. No borraba instrucciones. No bloqueaba a nadie para que no aprendiera. Mi valor venía del criterio. Venía de la reputación. Venía de 17 años de saber qué detalle importaba cuando 10 personas estaban gritando a la vez. Sistemas Empresariales de Monterrey tenía mis hojas de cálculo, mis listas de verificación y mis diagramas de procesos. Lo que no tenían era la credibilidad unida a mi nombre. Y Bruno había recibido pruebas por escrito de que esta migración podía fallar. Tenía 3 advertencias en su bandeja de entrada. Durante mi junta de despido, hizo que Recursos Humanos eliminara cada una de ellas de la presentación de la junta directiva. La última semana comenzó con una reunión general que Bruno llamó el futuro automatizado de sistemas empresariales de Monterrey. Todo el equipo de operaciones se amontonó en la sala de juntas más grande. Bruno se paró junto a una pantalla que mostraba gráficas pulidas, flechas brillantes y palabras como escalable, eficiente y moderno. Yo había creado la mayor parte del material detrás de esas gráficas. Luego presentó a Tadeo Navarro como el nuevo vicepresidente de experiencia del cliente. Por un momento, honestamente pensé que lo había escuchado mal. Vicepresidente. El puesto que Teodoro había discutido conmigo durante años se le había dado a un hombre que había trabajado en sistemas empresariales de Monterrey durante 8 meses. La gente aplaudió porque no sabían qué más hacer. Tadeo dio un paso adelante usando un traje nuevo y una sonrisa nerviosa. Agradeció a Bruno por confiar en su visión, luego abrió una presentación titulada El método de servicio Navarro. El primer diagrama apareció en la pantalla. Lo reconocí de inmediato. Lo había dibujado 6 años antes, después de una apertura fallida de un hotel. Mostraba cómo las emergencias de los clientes debían pasar desde la recepción hasta el escalamiento al proveedor, aviso ejecutivo y recuperación final. Mi nombre había sido borrado de la parte inferior. La siguiente diapositiva contenía mis niveles de gravedad. La que le seguía mostraba mi calendario de renovaciones. Bruno miró hacia mí y sonrió. También quiero agradecer a Raquel por ayudar a documentar varias de nuestras prácticas pasadas. Dijo que mi conocimiento histórico hacía esta transición más fácil. 17 años de liderazgo acababan de ser descritos como ayudar con el papeleo. Una de mis coordinadoras, Melissa, levantó la mano. Raquel creó todo ese marco de trabajo, dijo. La sonrisa de Bruno se tensó. Nos estamos alejando de las operaciones impulsadas por personalidades, respondió. El objetivo es construir sistemas que no dependan de ningún empleado en particular. La sala se quedó en silencio. No respondí ahí. No le daría la discusión pública que claramente esperaba. Después de la reunión, le pedí hablar en privado. Grupo Médico San Ángel no está listo para un cambio de liderazgo, le dije. 2 proveedores regionales todavía tienen problemas de autorización sin resolver. Tadeo no tiene autoridad de emergencia con ninguno de los 2. Bruno cerró su computadora portátil lentamente. Esta es exactamente la actitud que estoy tratando de arreglar. ¿Qué actitud? La creencia de que solo tú puedes hacer el trabajo. Te estoy informando del riesgo del proyecto. Estás protegiendo tu territorio. Mantuve mi voz serena. Si los circuitos de respaldo se mueven antes de que se confirmen las conexiones principales, las clínicas podrían perder ambos. Soltó una pequeña risa. Los empleados con experiencia a menudo exageran su importancia cuando la tecnología comienza a incomodarlos. Esa oración terminó algo dentro de mí. Había escuchado comentarios despectivos antes, pero este era diferente. No estaba malinterpretando mi advertencia. Estaba eligiendo insultarme para poder ignorarla. No mi profesionalismo, no mi preocupación por el cliente. Terminó mi esperanza de que los hechos alguna vez le importaran más que su ego. Regresé a mi oficina y escribí un último memorándum de riesgo. Se lo envié a Bruno, a Marisa, a Teodoro y al director de finanzas. Enumeré las autorizaciones sin resolver. Expliqué los datos incorrectos de los proveedores.
Describí el peligro de mover los circuitos principales y los de respaldo en el mismo periodo. Mi recomendación era simple. Retrasen la migración una semana, respondió Bruno solamente a mí y a Marisa. Tu continua resistencia no es constructiva. El proyecto procederá según lo programado. Al día siguiente, noté que la revisión ejecutiva había desaparecido de mi calendario. Más tarde, un colega me dijo en voz baja que Bruno había presentado la migración a la junta directiva como completamente preparada. Mis advertencias no estaban incluidas. Para el jueves por la tarde, estaba sentada frente a recursos humanos. Fue entonces cuando los tiempos finalmente tuvieron sentido. Bruno me quería fuera antes de la medianoche. Si la migración tenía éxito, Tadeo recibiría el crédito. Si algo salía mal, Bruno asumía que yo contestaría mi teléfono y lo rescataría, tal como siempre lo había hecho. Creía que la lealtad me mantendría disponible incluso después de la humillación. Pero mientras estaba sentada en mi auto con mi carpeta de despido a mi lado, abrí mi contrato de trabajo en lugar de devolverle la llamada a alguien. A mitad de la página 12, una oración me llamó la atención. Bruno la había pasado por alto y eso cambiaba todo lo que yo era legalmente libre de hacer a continuación. Conduje a casa con mi carpeta de despido en el asiento del pasajero y el mensaje de Grupo Médico San Ángel todavía brillando en mi teléfono. Raquel, ¿por qué alguien más está aprobando la transición de esta noche? No respondí de inmediato. Durante 17 años, mi primer instinto siempre había sido proteger al cliente, arreglar el problema y hacer preguntas después. Ese instinto había salvado a Sistemas Empresariales de Monterrey más veces de las que cualquiera pudiera contar. También les había enseñado que podían lastimarme y aún así esperar mi ayuda. En casa, puse mi caja en la mesa de la cocina, me preparé té y me permití llorar durante exactamente 10 minutos. No porque quisiera recuperar el trabajo, sino porque 17 años merecían más que una escolta de seguridad y una carpeta marcada como confidencial. Cuando sonó el temporizador de mi teléfono, me lavé la cara y abrí los documentos. La oración en la página 12 era parte de mi contrato de trabajo original. Decía que si Sistemas Empresariales de Monterrey terminaba mi empleo sin causa justificada, yo seguía teniendo derecho a 12 semanas de liquidación y a cualquier compensación por desempeño ya ganada hasta la fecha de despido. Eso importaba porque mi bono anual de retención se vencía en 3 semanas. El acuerdo de liberación que Marisa había empujado hacia mí lo habría eliminado. También intentaba extender mi periodo de no solicitud de clientes de 6 meses a 2 años sin pagarme nada extra. Enterrada dentro del lenguaje legal había una amplia promesa de que yo no trabajaría para ninguna empresa que Sistemas Empresariales de Monterrey considerara competencia. Me habían llamado innecesaria, y luego intentaron evitar que usara mi experiencia en cualquier otro lugar. Tomé fotos de cada página y se las envié por correo electrónico a Natalia Pérez, una abogada laboralista que conocía a través de la escuela de Emilia. Me llamó 15 minutos después. No firmes esto, dijo ella. No planeaba hacerlo. Bien. Tu contrato original no te impide aceptar otro trabajo. Te impide solicitar activamente a los clientes de Sistemas Empresariales de Monterrey durante 6 meses. Esas son cosas muy diferentes. Me dijo que guardara mis evaluaciones de desempeño, registros de compensación, memorándums de riesgo y cualquier prueba que mostrara cuando había creado el marco de continuidad. Me advirtió que no descargara archivos de clientes ni me llevara información confidencial de la empresa. Yo no tenía intención de hacer eso. No necesitaba sus datos para demostrar mi valor. Tenía 17 años de resultados y una reputación que no podían encerrar dentro de un servidor. Luego le contesté a Carlos Robles de Grupo Médico San Ángel. Sistemas Empresariales de Monterrey terminó mi empleo esta tarde. Ya no estoy autorizada para discutir ni aprobar la migración. Por favor, comuníquese con la directiva de Sistemas Empresariales de Monterrey para conocer al actual responsable del proyecto. No critiqué a Bruno. No mencioné la falta de experiencia de Tadeo. No ofrecí ayudar en privado. Carlos respondió casi de inmediato. La quitaron hoy. No fuimos informados. Eso confirmó lo que yo ya sospechaba. Bruno había cambiado al líder del proyecto horas antes de una transición crítica y se lo había ocultado al cliente. A las 8:40 de esa noche, llamé a Ofelia Chávez, presidenta de consultoría Vía Directa. 2 años antes,
ella había intentado reclutarme después de verme manejar una disputa con un proveedor en una conferencia de la industria. La había rechazado porque todavía creía que Sistemas Empresariales de Monterrey eventualmente recompensaría mi lealtad. Raquel, dijo ella cuando contestó, esto es inesperado. Estoy inesperadamente disponible. Hubo una pausa. ¿Eso significa que la conversación que tuvimos hace 2 años está abierta de nuevo? Así es. Siempre y cuando lo mantengamos limpio, no discutiré asuntos confidenciales de Sistemas Empresariales de Monterrey ni me acercaré a sus clientes. No te pediría que lo hicieras. Acordamos desayunar a las 7 de la mañana del día siguiente. Para las 10 de la noche, Tadeo había empezado a enviarme mensajes de texto a mi teléfono personal. ¿Dónde está el código de aprobación regional? El contacto del portal no contesta. ¿Quién maneja el escalamiento fuera del horario laboral? Bruno dice que tienes un número directo para el director de la región norte. Tomé capturas de pantalla y se las envié a Natalia. Luego Marisa envió un correo electrónico preguntando si podía proporcionar una llamada rápida e informal de transición. Sin acuerdo de consultoría, sin pago, sin disculpa, solo otra expectativa de que yo limpiaría la decisión que ellos habían tomado. A las 12:07 de la madrugada, Tadeo envió un mensaje final. Estamos empezando. Por favor, mantén tu teléfono cerca. Puse el teléfono en silencio y lo coloqué boca abajo. No hackeé nada. No bloqueé el acceso. No borré ni un solo archivo. Simplemente respeté la decisión de Sistemas Empresariales de Monterrey. Me habían dicho que ya no era necesaria. Para las 6:14 de la mañana del día siguiente, me desperté con 43 llamadas perdidas. El primer mensaje de voz era de Tadeo. Raquel, llámame en cuanto recibas esto. Necesitamos el contacto para la reversión. El segundo era de Marisa. Agradeceríamos una breve conversación de transición. El tercero era de Bruno. Tienes la responsabilidad profesional de ayudarnos a completar el trabajo que empezaste. Escuché ese mensaje 2 veces, no porque me asustara, sino porque Bruno todavía creía que la autoridad sobrevivía al despido. Mientras yo dormía, la migración había comenzado a fallar. Tadeo había seguido la lista de verificación del portal, pero aprobó la secuencia equivocada para 2 proveedores. Varias clínicas de Grupo Médico San Ángel tuvieron sus conexiones principales y de respaldo movidas durante el mismo periodo. Ese era exactamente el riesgo que yo había descrito en mi memorándum. La falla era recuperable, pero únicamente si Sistemas Empresariales de Monterrey obtenía una reversión de emergencia antes de que las clínicas de la mañana abrieran. Tadeo no sabía quién podía aprobarlo. Para el amanecer, 37 ubicaciones no podían acceder a los sistemas en la nube de Grupo Médico San Ángel. El personal no podía acceder a la programación de citas en línea, verificar seguros ni usar las llamadas por Internet. Los pacientes ya estaban llegando. Los gerentes de las clínicas empezaron a llamar a Sistemas Empresariales de Monterrey. Luego llamaron de nuevo. El tablero de soporte de Sistemas Empresariales de Monterrey mostraba cientos de llamadas en espera. Cada línea estaba parpadeando. Los coordinadores pasaban de una clínica enojada a la siguiente, pero no tenían autoridad para prometer una hora de restauración. Surgió otro problema. El nuevo portal había enviado avisos automáticos de servicio a clientes no relacionados utilizando información de cuenta incorrecta. Yo había estado atrapando manualmente esos errores durante el lanzamiento. Sin mí ahí, nadie los atrapó. Un grupo hotelero recibió un aviso para una cuenta bancaria. A un despacho de abogados se le dijo que sus circuitos estaban programados para cancelación. Esos clientes también empezaron a llamar. Para las 7 de la mañana, el sistema telefónico de Sistemas Empresariales de Monterrey estaba saturado. Tadeo intentó contactar a los proveedores. Una mesa de emergencia rechazó su solicitud porque envió identificadores de circuito incompletos. Otro representante le dijo que ninguna reversión podría realizarse sin aprobación regional. Él exigió hablar con un director. El representante preguntó quién era él. Esa pregunta les costó otros 40 minutos. Los directores me conocían a mí. No conocían a Tadeo, y él cometió el error de tratar eso como si fuera una falla de ellos. Según Melissa, quien llamó desde su teléfono personal,
Tadeo empezó a gritar en la llamada de conferencia de emergencia. Bruno se unió y culpó a los coordinadores por no prepararlo. 2 miembros del equipo con experiencia abandonaron la llamada. Para media mañana, ambos habían renunciado. Luego Carlos Robles se unió a la llamada de emergencia. ¿Dónde está Raquel?, preguntó. Bruno primero dijo que yo no estaba disponible. Carlos preguntó cuándo regresaría. Eso obligó a Bruno a admitir que yo había sido despedida la tarde anterior. Hubo un largo silencio. Quitaron a la líder del proyecto horas antes de una migración que involucra a 140 sitios médicos, dijo Carlos. Y no nos informaron. Bruno intentó explicar el nuevo modelo operativo. Carlos lo detuvo. Congelen cada transición restante de manera efectiva de inmediato. También suspendió las discusiones de renovación de Grupo Médico San Ángel hasta que Sistemas Empresariales de Monterrey pudiera explicar qué había pasado. Ese fue el momento en que la crisis dejó de ser un problema de operaciones y se convirtió en una amenaza de 315 millones de pesos. Me enteré de esto mientras estaba sentada frente a Ofelia Chávez en el desayuno. Ella llegó con una libreta, 2 cafés y sin simpatía falsa. Escuché que hubo un incidente en Sistemas Empresariales de Monterrey, dijo ella. No puedo discutir la situación de sus clientes. Lo sé. Te estoy preguntando por ti. Esa pregunta casi rompió mi compostura. Durante años, cada conversación sobre mi futuro había sido sobre lo que Sistemas Empresariales de Monterrey necesitaba. Le dije a Ofelia que quería una autoridad igual a la responsabilidad. Quería suficiente personal para construir una cobertura real en lugar de esperar que las personas leales se mantuvieran disponibles a todas horas. Quería una compensación ligada a los ingresos y el riesgo que yo manejaba. Sobre todo, quería una cultura donde la experiencia fuera desarrollada, no objeto de burla. Ofelia escuchó. Luego deslizó una propuesta de una sola página por la mesa. Vicepresidenta senior de continuidad empresarial. Un salario base más alto del que yo había solicitado. Participación en el capital por desempeño, un presupuesto para contratar a un equipo de 12 personas, acceso directo al comité ejecutivo. Tú construirías la división, dijo ella. ¿A tu manera? Mi teléfono seguía vibrando junto a la propuesta. Marisa envió otro correo electrónico pidiendo una llamada de transición. Bruno dejó un segundo mensaje de voz advirtiendo que negarme a ayudar podría dañar mi reputación. Teodoro llamó una vez y no dejó ningún mensaje. Le reenvié todo a Natalia. En Sistemas Empresariales de Monterrey, el director de finanzas estaba calculando el daño. Si Grupo Médico San Ángel se iba, los ingresos proyectados caerían lo suficiente como para amenazar los términos de los préstamos vinculados al plan de crecimiento de la empresa. A la junta directiva se le había dicho que la cuenta estaba segura. Ahora, sabían que el proyecto había fallado horas después de que la mujer responsable de este fuera removida. A las 9:18 de la mañana, llegó un correo electrónico de la oficina del presidente de la junta. La directiva solicitaba mi presencia en una reunión de emergencia. Adjunta venía una propuesta de consultoría. El pago mínimo garantizado era más que todo mi salario anual anterior. Natalia leyó la propuesta de consultoría antes que yo. No les contestes todavía, dijo ella. Te están pidiendo que camines hacia una crisis que ellos crearon. Eso significa que los términos necesitan protegerte. Para las 10:30 de esa mañana, ella le había enviado a Sistemas Empresariales de Monterrey un acuerdo revisado. Mi tarifa era varias veces mi antiguo pago por hora. La empresa tenía que pagar por adelantado un bloque mínimo de horas. Mi liquidación y mi bono de retención permanecían intactos. Yo no aceptaba ninguna responsabilidad por las decisiones tomadas después de mi despido, y no tenía ninguna obligación de regresar como empleada. Lo más importante, el acuerdo establecía que me estaban contratando para proteger las operaciones enfocadas en los pacientes, no a Bruno, no a Tadeo, ni la imagen de Sistemas Empresariales de Monterrey. La junta directiva firmó en 20 minutos. Cuando caminé de regreso hacia el edificio, mi gafete de acceso todavía no funcionaba. Una recepcionista tuvo que dejarme pasar. El mismo guardia de seguridad que me había escoltado a la salida el día anterior evitó mi mirada. La reunión de emergencia fue en la misma sala de juntas de cristal. Esta vez,
Nadie me pidió que me sentara en el extremo más alejado. Teodoro Salinas estaba ahí, pálido y cansado. Marisa se sentó al lado del director de finanzas. Bruno tenía una computadora portátil abierta frente a él, aunque no estaba escribiendo. Tadeo se veía como si no hubiera dormido. Carlos Robles de Grupo Médico San Ángel se unió por vídeo. La presidenta de la Junta comenzó. Raquel, necesitamos una explicación clara de cómo pasó esto. Antes de que yo pudiera responder, Bruno se inclinó hacia adelante. Los materiales de transición estaban incompletos. A Tadeo no se le dieron varios contactos críticos, y la partida de Raquel creó vacíos que no podíamos anticipar razonablemente. Puse una carpeta sobre la mesa. No, dije. Los anticipaste por escrito. Le entregué copias de mi memorándum de riesgo a cada miembro de la Junta. La primera página enumeraba las autorizaciones de proveedores sin resolver. La segunda advertía en contra de mover los circuitos principales y los de respaldo en el mismo periodo. La última página recomendaba retrasar la migración una semana. Adjunta estaba la respuesta de Bruno. Tu continua resistencia no es constructiva. Luego les mostré el aviso del calendario eliminándome de la revisión ejecutiva. Les mostré la versión de la presentación de la Junta Directiva de Bruno que describía el proyecto como completamente preparado. Finalmente, mostré los mensajes de Tadeo de la noche anterior. ¿Dónde está el código de aprobación regional? ¿Quién maneja el escalamiento fuera del horario laboral? Por favor, mantén tu teléfono cerca. La sala se quedó muy callada. Bruno miró a Tadeo. Me dijiste que tenías todo. Tadeo miró fijamente la mesa. Te dije que tenía el portal, dijo él. También te dije que nunca había liderado este tipo de transición. La cara de Bruno cambió. Tadeo continuó. Dijiste que no contactara a Raquel antes de la migración. Querías demostrar que el nuevo sistema no dependía de ella. La voz de Carlos salió por la bocina. Grupo Médico San Ángel no dependía de Raquel porque ella escondiera información. Dependíamos de ella porque sabía lo que significaba la información. Nadie defendió a Bruno después de eso. La junta directiva me preguntó si yo podía restaurar las clínicas afectadas. Puedo coordinar la reversión, dije, pero lo haré bajo el acuerdo de consultoría con acceso total y cada decisión será documentada. Estuvieron de acuerdo. Se creó una cuenta temporal para mí. Me uní a la llamada de conferencia de emergencia y llamé a 2 directores de proveedores de memoria. Ambos contestaron. En menos de 15 minutos, uno aprobó la reversión. El otro asignó a un ingeniero senior y liberó las órdenes de servicio bloqueadas. No realicé ningún milagro. Hice preguntas precisas, proporcioné registros correctos de los circuitos y le di a cada proveedor una secuencia de recuperación que pudieran aprobar. También hice que Tadeo y los coordinadores se quedaran en la llamada. Expliqué cada paso porque quería que las clínicas fueran restauradas, no que otra persona se volviera dependiente de mí. Para el final de la tarde, la última ubicación estaba de nuevo en línea. Carlos confirmó que la programación de citas de los pacientes y el servicio telefónico estaban estables. Solo entonces Teodoro me pidió que me quedara en la sala. Queremos hacer esto bien, dijo. Regresa como vicepresidenta, con el doble de tu salario, elige a tu equipo, agregó Bruno. Podemos dejar este malentendido atrás. Lo miré. Esto no fue un malentendido. Fue una decisión. Luego me dirigí a Teodoro. Agradezco la oferta, pero he aceptado un puesto en consultoría vía directa. La cabeza de Bruno se levantó de golpe. Carlos preguntó, ¿haciendo qué? Dirigiendo su nueva división de continuidad empresarial. La presidenta de la Junta cerró su carpeta. Anunció que Bruno sería puesto bajo licencia administrativa en espera de una investigación. Mientras caminaba hacia la salida, Carlos me detuvo a través de la bocina de la conferencia. Raquel, ¿estará lista esa nueva división antes de nuestra próxima revisión de contrato? Por primera vez ese día, sonreí. 6 meses después, estaba de pie en una iluminada sala de juntas en consultoría vía directa y miré a mi nuevo equipo manejar una falla de red simulada sin que yo dijera una sola palabra. Esa era la prueba, no si me necesitaban, sino si los había construido lo suficientemente bien para triunfar juntos.
Ofelia me dio la autoridad que Sistemas Empresariales de Monterrey había prometido durante años y que nunca entregó. Tenía un presupuesto de lanzamiento para 12 personas, acceso directo al comité ejecutivo y la libertad de contratar personas basándome en su criterio en lugar de las apariencias. 3 ex empleados de Sistemas Empresariales de Monterrey aplicaron después de que yo me uní. Yo no los recluté. Seguí cada restricción de mi contrato. Encontraron las ofertas de trabajo públicas, completaron las entrevistas normales y se ganaron sus lugares. Melissa era una de ellos. En su primer día, colocó una pequeña campana de latón en mi escritorio. Se veía casi como la que yo había empacado en una caja cuando Sistemas Empresariales de Monterrey me despidió. Para cada cuenta que salvemos, dijo ella. La moví al centro de la sala del equipo. Para cada problema que prevengamos, respondí. Nuestro nuevo programa de continuidad no dependía de contactos secretos ni de un solo empleado heroico. Documentamos rutas de escalamiento, capacitamos a los respaldos, probamos los registros de los proveedores y les dimos a los clientes reportes de riesgos honestos. Pero no fingimos que el software podía reemplazar la experiencia. Le enseñé a nuestros ejecutivos que la redundancia significaba compartir el conocimiento. No significaba tratar a las personas conocedoras como desechables. Mi puesto era vicepresidenta senior de continuidad empresarial. Mi salario era más alto que la cantidad que alguna vez me había dado miedo solicitar. También recibí participación en el capital por desempeño, lo cual significaba que cuando la división tenía éxito, yo compartía lo que había ayudado a crear. La investigación de Sistemas Empresariales de Monterrey duró 7 semanas. La junta directiva descubrió que Bruno había eliminado mis advertencias, exagerado la preparación del portal y los había engañado sobre la migración de Grupo Médico San Ángel. Él fue despedido. Marisa renunció después de que la junta directiva cuestionó por qué Recursos Humanos había intentado expandir mi acuerdo de no solicitud y borrar mi bono ganado sin ofrecer una compensación adicional. Teodoro se quedó como presidente de la junta, pero Sistemas Empresariales de Monterrey contrató a un director general externo para reconstruir la empresa. No celebré nada de eso. Demasiados empleados buenos todavía estaban ahí tratando de reparar el daño que no habían causado. Grupo Médico San Ángel completó su trabajo de recuperación inmediata con Sistemas Empresariales de Monterrey. Me mantuve completamente alejada de su cuenta durante mi restricción de 6 meses. Cuando ese periodo terminó, Grupo Médico San Ángel abrió una revisión competitiva formal. Consultoría Vía Directa envió una propuesta como todos los demás postores. Ofrecimos precios claros, planes de recuperación probados, múltiples contactos capacitados y un sistema que combinaba la tecnología con el criterio humano. Ganamos. No porque yo me robara al cliente, no porque amenazara a nadie. Ganamos porque Grupo Médico San Ángel eligió a la empresa que había aprendido la lección que Sistemas Empresariales de Monterrey se rehusó a aprender hasta que fue demasiado tarde. Mi primer pago de participación en el capital cubrió la colegiatura del posgrado de Emilia. Me llamó llorando después de que vio desaparecer el saldo de su cuenta. No tenías que hacer eso, dijo ella. Lo sé. Le dije que quería hacerlo. También mudé a mi madre a un departamento más seguro a 15 minutos de mi casa. Por primera vez en años, podía ayudar a las personas que amaba sin calcular qué factura tendría que esperar. Luego tomé unas vacaciones, unas de verdad. Sin teléfono de emergencias, sin computadora portátil escondida en mi maleta. Sin la promesa de que estaría disponible por si acaso. En mi segunda noche, me senté junto al océano y miré el sol caer detrás del agua. Mi teléfono descansaba en mi mano. Durante 17 años, ese dispositivo había controlado mi sueño, mis días festivos y demasiados momentos con mi hija. Solía creer que la lealtad significaba siempre contestar. Ahora entendía que la lealtad sin respeto era únicamente permiso para ser utilizada. Los teléfonos de Sistemas Empresariales de Monterrey no siguieron sonando porque yo dañara algo cuando me fui. Nunca saboteé un sistema, escondí una contraseña ni llamé a un cliente a sus espaldas. Sus teléfonos siguieron sonando porque, de repente, la directiva descubrió cuántas promesas yo había estado cumpliendo discretamente. Apagué mi teléfono y lo puse en mi bolsa. Por primera vez en 17 años, trabajaba para una empresa que me respetaba lo suficiente como para no hacer que cada emergencia fuera mía.